Comenzando nuestro estudio bíblico de esta semana, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos, que Dios los bendiga mucho y que esta enseñanza pueda traerle bendiciones de lo alto. Te damos gracias, Padre, por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros en esta enseñanza, acompañándonos. Eres bienvenido, Padre, todo este pueblo de Dios, para que nos guíes, nos orientes y nos direcciones de acuerdo a tu conocimiento y de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, porque tú eres nuestro Dios que cumples todas las promesas. Gracias por tus cuidados, tus milagros. Gracias por todas nuestras peticiones respondidas. Gracias por tu Santo Espíritu que nos invita a continuar, a seguir adelante, a seguir en el conocimiento de tu verdad para poder crecer y madurar en el nombre poderoso de Jesús. En este día, este estudio bíblico que traigo lleva por nombre el reino y el pacto en el Nuevo Testamento. Y como ya hemos hablado, el reino de Dios es muy importante porque en la teología del Nuevo Testamento conoceremos que el reino de Dios se va a manifestar como el evangelio del reino y como la venida de ese reino influyó en todo lo que se escribió. El evangelio del reino, como debemos aplicar en nuestras vidas, significa las buenas nuevas, que fue anunciada por el rey y su señorío, la muerte y su resurrección, que es la confirmación de su reinado. Esto implica que la forma como nosotros vivimos y debemos obtener las promesas de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 43, dice la palabra: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Notemos que Jesús dice que anunciaremos el reino de Dios, las buenas nuevas. Explicar los pasos. La victoria en toda la batalla está relacionada al reino de Dios de manera específica. El gobierno de Dios es el lugar de Dios sobre todo el pueblo de Dios. Dios gobierna a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Cómo Dios desarrolla su reinado aquí en la tierra. Llenar la tierra de la realeza de Dios a pesar de los muchos desafíos por Satanás. La victoria de Dios va a pasar sobre toda maldad. El desarrollo del significado del reino de Dios en el Nuevo Testamento tiene que ver todo lo que pasó después del pecado, porque el pecado puso bajo maldición la raza humana. Pero Dios nos prometió por medio de sus representantes de los pactos para cumplir la misión que le había dado a todos esos representantes para poder llevar a cabo su misión, que era la salvación de la humanidad, para todas las generaciones hasta estos tiempos, y las bendiciones de Dios para todos. Algunos reyes tuvieron éxito sobre las promesas y tuvieron imperios, pero por los pecados fracasaron y tuvieron derrotas que destruyeron a Jerusalén. Los logros del reino de Dios habían sufrido pérdidas, derrotas, estaban perdidos en todos los aspectos, pero con el Nuevo Testamento se levantó la esperanza del reino de Dios por medio del arrepentimiento. En el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina.
Aquí menciona la victoria del reino de Dios, el fin del exilio de Israel. Dios restaura al pueblo a pesar del daño causado por los israelitas. Destaca 4 características que son: el mensajero va a traer noticias de buenas nuevas para el reino de Dios. Proclamará la salvación, la proclamación de la paz, y Dios va a reinar en la eternidad. La voluntad de Dios con su brazo fuerte para derrotar a los enemigos. La victoria de Dios es tan importante porque debilitará y enviará a juicio eterno a todos los que hacen el mal. Liberación para recibir las bendiciones del reino y las profecías de la victoria del reino. ¿A qué se refería Jesús y sus seguidores cuando hablaban del reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Dios gobierna a través de Cristo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice la palabra: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Dice que la creación entera es el reino de Dios, porque Dios siempre ha gobernado y siempre gobernará sobre todo lo que se ha hecho. Tenemos que tener en cuenta que las Escrituras dicen que la soberanía de Dios ha sido llevada a cabo en 2 niveles, que son el cielo y en la tierra. Cuando se refiere al cielo, las Escrituras hablan del reinado de Dios en pasajes como Primera de Reyes 8, versículo 27. En este pasaje, Salomón deja claro que los cielos de los cielos, siendo un lugar creado donde está su trono, recibe informe, escucha oraciones, delibera, hace planes, hace decretos, dirige a criaturas espirituales para hacer la voluntad en la tierra. Da acceso a su palacio a través de visiones y los comisiona para su servicio. En su corte celestial declara culpables e inocentes y sentencia a criaturas espirituales, a los seres humanos individuales y a las naciones según su justicia y su misericordia. Mientras que en las Escrituras confirman cómo Dios ha revelado su reinado en el cielo, los autores bíblicos pasan la mayor parte de su tiempo explicándonos cómo Dios ha desarrollado su reino en la tierra. Como muchos saben, en un principio el reinado de Dios fue visible en el jardín del Edén. Él puso a los primeros seres humanos en este jardín sagrado y les encomendó extender su reino visible por todo el mundo. Su deber era llenar y someter a la tierra como imágenes de la realeza de Dios. Pero Satanás condujo a Adán y a Eva a un grave retroceso para el reino. Por lo tanto, la humanidad se dividió en 2 fracciones rivales: aquellos que le sirven a Dios y aquellos que están con Satanás, en contra de Dios. Pero todo indica que cuando llegue el final, Dios tendrá la victoria sobre todo lo que se le oponía. Su poder dominará la tierra y las maravillas del reino de Dios serán revelados y vistas en todas partes, y toda criatura lo reconocerá como Rey de la creación. Todo esto es lo que llamamos las buenas nuevas del reino de Dios. En la teología del Nuevo Testamento, la resurrección y la ascensión de Jesús en la inauguración del reino fueron la recompensa justa por la perfección en la obediencia a Dios. Jesús goza de la bendición de Dios a través de la continuación de su reino al reinar sobre
toda la creación a la diestra del Padre. Y serán aún más bendecidos en la consumación de su reino cuando reciba la herencia eterna, al reinar sobre la nueva creación. Ahora bien, aunque la teología del Nuevo Testamento elogia a Jesús por obtener la bendición de reinar sobre toda la creación, sabemos que las consecuencias del nuevo pacto también influyen a la iglesia, al pueblo del nuevo pacto. Nuevamente, la doctrina del Nuevo Testamento de la unión con Cristo señala dos lados de esta realidad. Por un lado, ¿cómo estamos en Cristo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Somos verdaderos creyentes? ¿Estamos haciendo la tarea que se nos asignó para poder lograr conseguir esa bendición eterna de Dios? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Estamos obteniendo ese conocimiento de la palabra para crecer y madurar, para prepararnos para su segunda venida? ¿Estamos haciendo realmente un trabajo que nos acredite como verdaderos creyentes, como un cristiano auténtico? ¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese representante del nuevo pacto que Dios eligió para que nos salvara ahorita y nos salvara en la eternidad? Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Es la pregunta que nos debemos hacer, porque si nosotros queremos tener una bendición eterna, debemos de trabajar como en ese ejército, debemos ser verdaderos creyentes. Podemos descansar con toda confianza en el hecho de que nunca experimentaremos la maldición eterna de Dios. Sus bendiciones eternas son seguras porque Cristo es su representante en el nuevo pacto. Pablo tenía este concepto en mente cuando escribió su conocida doxología en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos cómo la palabra es clara, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, como ya nosotros somos identificados con Cristo en el cielo, los verdaderos creyentes van a recibir su bendición espiritual. Al igual que Cristo llevó las maldiciones eternas de Dios por nosotros, Él también recibió la recompensa eterna de las bendiciones del Padre a nombre de nosotros. Por otro lado, nuestra unión con Cristo también significa que Cristo está en nosotros. Es decir, está trabajando en los verdaderos creyentes para que experimenten las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia en nuestra vida diaria. Ahora bien, debemos recordar que hasta que Cristo regrese en gloria, la iglesia visible está formada por creyentes falsos y verdaderos creyentes. Y la teología del Nuevo Testamento explica cómo las consecuencias de las bendiciones y las maldiciones, tanto en esta vida como en la eternidad, se aplican para ambos grupos. Pasajes como Lucas, como Romanos 2, explican que para los creyentes falsos que se rebelan en contra de Dios, porque el que está en desobediencia se rebela contra Dios, porque las bendiciones que reciben en esta vida aumentarán las maldiciones eternas de Dios en el juicio final. Las dificultades y las maldiciones que padecen en esta vida son una muestra de las maldiciones eternas que recibirá cuando Cristo regrese. Por eso es lo importante de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por el contrario, los verdaderos creyentes también reciben tanto las bendiciones como las maldiciones en esta vida dependiendo de cómo están en Cristo, perdón. Las verdaderas bendiciones
de los creyentes son una muestra de todo lo que vendrá en la consumación del reino. Y para los verdaderos creyentes, el pasaje como Hebreos 12, del 1 al 11, nos dice que las dificultades temporales o las maldiciones son en realidad disciplina y amor paternal de Dios. Estas dificultades santifican y aumentan la bendición eterna que recibiremos cuando Cristo regrese. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, de los versículos al 8, dice la palabra: Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredad todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Clarito, clarito. O sea, no puedes ser incrédulo, abominable, fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso, porque vas derechito al infierno. Entonces vamos a prepararnos para poder llevar un proceso de santidad desde ahora para poder gozar de los beneficios de las bendiciones de Dios eternas. Hemos considerado que la administración del reino de Dios y visto cómo Dios administró su reino a través de sus representantes del pacto y cómo estableció normas apropiadas mientras sus pactos se desarrollaban. También hemos explorado cómo las dinámicas de interacción entre Dios y su pueblo del pacto implican su benevolencia divina, sus pruebas de lealtad y sus consecuencias por la obediencia y la desobediencia. Al buscar comprender más plenamente el Nuevo Testamento, debemos tener en mente que el nuevo pacto con Cristo no fue solo una pequeña parte de la teología del Nuevo Testamento, como el último de los pactos de Dios con su pueblo. El nuevo pacto influenció profundamente todos los autores que escribieron en el Nuevo Testamento. Dios hizo un pacto solemne con el pueblo en Cristo a través del nuevo pacto. Y mientras más sepamos acerca de este nuevo pacto, mejor podremos ver las características más importantes en el Nuevo Testamento. Amén. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza y porque nosotros debemos de considerar todo este conocimiento para que nos ayude a que si queremos recibir esas bendiciones eternas, podemos ya comenzar a trabajar en nuestra transformación, en incrementar nuestra fe, en creer más y en vivir más para Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En la teología del Nuevo Testamento, la resurrección y la ascensión de Jesús en la inauguración del reino fueron la recompensa justa por la perfección en la obediencia a Dios. Jesús goza de la bendición de Dios a través de la continuación de su reino al reinar sobre toda la creación a la diestra del Padre. Y serán aún más bendecidos en la consumación de su reino cuando reciba la herencia eterna, al reinar sobre la nueva creación. Ahora bien, aunque la teología del Nuevo Testamento elogia a Jesús por obtener la bendición de reinar sobre toda la creación, sabemos que las consecuencias del nuevo pacto también influyen a la iglesia, al pueblo del nuevo pacto. Nuevamente, la doctrina del Nuevo Testamento de la unión con Cristo señala dos lados de esta realidad. Por un lado, ¿cómo estamos en Cristo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Somos verdaderos creyentes? ¿Estamos haciendo la tarea que se nos asignó para poder lograr conseguir esa bendición eterna de Dios?
estamos haciendo nuestro trabajo, estamos eh, obteniendo ese conocimiento de la palabra para crecer y madurar, para prepararnos para su segunda venida. Estamos haciendo realmente un trabajo que nos acredite como verdaderos creyentes, como un cristiano auténtico. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese representante del nuevo pacto que Dios eligió para que nos salvara ahorita y nos salvara en la eternidad? Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Es la pregunta que nos debemos hacer, porque si nosotros queremos tener una bendición eterna, debemos de trabajar como en ese ejército, debemos ser verdaderos creyentes. Podemos descansar con toda confianza en el hecho de que nunca experimentaremos la maldición eterna de Dios. Sus bendiciones eternas son seguras porque Cristo es su representante en el nuevo pacto. Pablo tenía este concepto en mente cuando escribió su conocida doxología en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos cómo la palabra es clara, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, como ya nosotros somos identificados con Cristo en el cielo, los verdaderos creyentes van a recibir su bendición espiritual. Al igual que Cristo llevó las maldiciones eternas de Dios por nosotros, Él también recibió la recompensa eterna de las bendiciones del Padre a nombre de nosotros. Por otro lado, nuestra unión con Cristo también significa que Cristo está en nosotros. Es decir, está trabajando en los verdaderos creyentes para que experimenten las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia en nuestra vida diaria. Ahora bien, debemos recordar que hasta que Cristo regrese en gloria, la iglesia visible está formada por creyentes falsos y verdaderos creyentes. Y la teología del Nuevo Testamento explica cómo las consecuencias de las bendiciones y las maldiciones, tanto en esta vida como en la eternidad, se aplican para ambos grupos. Pasajes como Lucas, como Romanos 2, explican que para los creyentes falsos que se rebelan en contra de Dios, porque el que está en desobediencia se rebela contra Dios, porque las bendiciones que reciben en esta vida aumentarán las maldiciones eternas de Dios en el juicio final. Las dificultades y las maldiciones que padecen en esta vida son una muestra de las maldiciones eternas que recibirá cuando Cristo regrese. Por eso es lo importante de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por el contrario, los verdaderos creyentes también reciben tanto las bendiciones como las maldiciones en esta vida dependiendo de cómo están en Cristo. Las verdaderas bendiciones de los creyentes son una muestra de todo lo que vendrá en la consumación del reino. Y para los verdaderos creyentes, el pasaje como Hebreos 12, del 1 al 11, nos dice que las dificultades temporales o las maldiciones son en realidad disciplina y amor paternal de Dios. Estas dificultades santifican y aumentan la bendición eterna que recibiremos cuando Cristo regrese. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, de los versículos al 8, dice la palabra: Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredad todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Clarito, clarito. O sea, no puedes ser incrédulo, abominable, fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso, porque vas derechito al infierno. Entonces vamos a prepararnos para poder llevar un proceso de santidad desde ahora para poder gozar de los beneficios de las bendiciones de Dios eternas. Hemos considerado que la administración del reino de Dios y visto cómo Dios administró su reino a través de sus representantes del pacto y cómo estableció normas apropiadas mientras sus pactos se desarrollaban. También hemos explorado cómo las dinámicas de interacción entre Dios y su pueblo del pacto implican su benevolencia divina, sus pruebas de lealtad y sus consecuencias por la obediencia y la desobediencia. Al buscar comprender más plenamente el Nuevo Testamento, debemos tener en mente que el nuevo pacto con Cristo no fue solo una pequeña parte de la teología del Nuevo Testamento, como el último de los pactos de Dios con su pueblo. El nuevo pacto influenció profundamente todos los actores que escribieron en el Nuevo Testamento. Dios hizo un pacto solemne con el pueblo en Cristo a través del nuevo pacto. Y mientras más sepamos acerca de este nuevo pacto, mejor podremos ver las características más importantes en el Nuevo Testamento. Amén. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza y porque nosotros debemos de considerar todo este conocimiento para que nos ayude a que si queremos recibir esas bendiciones eternas, podemos ya comenzar a trabajar en nuestra transformación, en incrementar nuestra fe, en creer más y en vivir más para Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.